Queridos hermanos del planeta Tierra, soy Ashtar Sheran. Estar aquí es motivo de mucha alegría. Quiero complementar hoy lo dicho por Miguel antes. Prepárate, no hay más tiempo para que solo estés soñando. Puedes soñar y debes, pero siempre en concentración y con la certeza de que el sueño se hará realidad. Estamos en los preparativos finales para este gran momento, para el momento del despertar de esta humanidad, una humanidad sufriente, inferior, esclavizada, sin alegría, sin felicidad, que les ha sido impuesta durante años, diría incluso durante milenios. Todo está llegando a su fin. No sigas intentando imaginar lo que va a pasar. Cuando estés pensando, preocupándote por lo que va a suceder, nunca olvides que tus pensamientos se llevan al universo, y por la velocidad a la que todo está sucediendo, estás creando egregores de pánico y de miedo. Entonces, sugiero que cada uno de ustedes no piensen, no hablen de eso, no comenten. Si realmente quieren ayudar para acelerar el proceso, piensen en un planeta perfecto, en una civilización en paz, que emana solo amor, que todo lo abraza. No importa cómo te veas, de qué forma, de qué color seas, todos viviendo juntos en armonía. Las fronteras de los países derribadas diplomáticamente, y los ciudadanos pudiendo entrar y salir cuando les plazca, porque el suelo no es de nadie. Entonces, en este momento, no estamos demasiado preocupados por rehacer las fronteras. Nuestra única intención en este momento es liberarlos. No habrá restricción de ir y venir, porque también tenemos que pensar que ya no habrá motivo para pasar de un punto a otro, porque es mejor donde estás, porque todo el mundo tendrá derecho a todo, a nadie le faltará nada. Así que este es el pensamiento que necesitas emanar: paz, armonía, amistad, igualdad, abundancia para todos. Tienes el hábito de considerar que lo que tienes es tuyo. Todo lo que está en la superficie de este planeta pertenece al planeta. Hoy naces y mueres, y lo que hay se queda. Nadie te quita nada. Así que aprendamos a soltar las posesiones. Aprendamos a soltar las cadenas que te atan a los logros, a las riquezas, cuando muchos no tienen nada. Así que comencemos un nuevo mundo, sin apegos, sin pertenencias, distribuyéndolo por igual a todos. Espero sinceramente que estén preparados para eso. Pensar que están listos para ir a la quinta dimensión es solo emanar amor. Aprender la quinta dimensión es exactamente ver a todos los hermanos como hermanos, no como enemigos, no como competidores, no como usurpadores. ¿Cuál sería el ideal para este nuevo mundo? Que todos, sin excepción, tengan derecho a la misma vivienda, a la misma comida abundante en la mesa, a la misma cantidad de energía, dinero en sus cuentas. El trabajo sería por elección, no impuesto. Todos trabajarían con amor y darían lo mejor de sí mismos para todos. No pensarían que son los mejores. Todos tendrían derecho al conocimiento. Todos tendrían derecho a la educación. Así que les pido a cada uno de ustedes que no se imaginen los conflictos, las revoluciones, las muertes, los asesinatos que están creando la expectativa de lo que está por venir. Esto también reverbera en el todo. Como dijo Miguel, hemos alcanzado el equilibrio de una línea de tiempo, donde todo sucederá de forma equilibrada y de la forma menos complicada y desastrosa posible. Ahora, si sigues emanando miedo, viendo conflictos, viendo guerras, viendo batallas, viendo muertes, eso también reverbera. Y luego, cuando suceda en el futuro, nos preguntarás: ¿pero no dijiste que sería pacífico? Por nuestra parte sí, pero ahora estás haciendo tu parte. Es interesante cómo hablamos y continúas actuando de manera incorrecta. Piensas que los pensamientos, los pequeños comentarios no conducen a nada. Piensas que son solo pensamientos. Entonces les digo,
La luz de la quinta dimensión que está llegando al planeta crea exactamente lo que ustedes piensan, y eso es lo que está pasando. Están creando egregores muy negativos sobre lo que va a suceder. ¿Puedes cambiar tu forma de pensar? Por supuesto que puedes. Si confías en lo que decimos y crees que todo se hará de la mejor manera posible, solo estarías imaginando paz y armonía, y el resto depende de nosotros. Pero comentas, difundes, piensas solo cosas negativas. No solo no ayudas en el proceso, sino que lo ralentizas, porque tenemos que seguir encontrando formas de equilibrar una energía positiva por encima de todo lo que estás pensando. Así que solo piensa que todo sucederá con el amor del Padre Madre Dios. No importa lo que sea, será con puro amor. Así creas un egregor de paz y armonía. Piensa mucho en lo que venimos diciendo. Observa tus pensamientos, observa tus palabras, observa tus acciones. Y no solo pienses y hables, sino comparte para que crezca cada vez más. Realmente tratamos de comprender la conciencia humana, pero a veces es difícil. Has estado tan acostumbrado al sufrimiento, a la negatividad, que no puedes imaginar un mundo mejor. Los hábitos continúan. Así que espero que cada uno de ustedes haga su parte en este proceso. Ustedes no son pocos en el planeta. Hay millones de despiertos, así que hagan su parte como despiertos. Emanen solo paz, armonía, amor e igualdad. No reverberen ningún otro sentimiento, porque así le están agregando más fuego al fuego. Espero haber sido muy claro. Espero que realmente cambien sus vibraciones, cambien lo que piensan, cambien lo que quieran. A primera vista no nos parece que quieras este nuevo mundo. Nos parece que quieres seguir viviendo en el engranaje de la tercera dimensión, donde el amor hace tiempo que se ha olvidado. La igualdad ya no existe, y cada uno de ustedes se ha convertido en un ser solitario y aislado, ya sea de nosotros o del universo. Por favor, piensa en todo esto. Te lo digo con amor. Soy Ashtar.